Cuando todo parece oscuro, hay una luz que nunca falla. Y esa luz comienza con el Salmo 27. ¿Cuántas veces te despertaste con el corazón apretado, preocupado por el futuro, preguntándote si las puertas se abrirán, si el dinero alcanzará, si tus planes tendrán éxito? La verdad es que todo ser humano atraviesa momentos así, momentos de incertidumbre, miedo y sensación de bloqueo. Pero, ¿qué diferencia a aquellos que vencen de los que se pierden en el camino? Es simple. Fe acompañada de acción. De eso habla el Salmo 27. Y es exactamente lo que Napoleón Hill siempre enseñó en sus estudios sobre el éxito. Sin fe, ningún logro es posible. Él decía, la fe es el elemento químico que, cuando se mezcla con el pensamiento, da inicio a la acción creadora. Y en el Salmo 27, David afirma con convicción, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Esa no es una frase cualquiera, es una mentalidad. Es un estado de ánimo, es un escudo contra todo lo que intenta detenerte. Si deseas prosperar, crecer, triunfar en la vida, ya sea en el ámbito financiero, emocional o espiritual, debes comenzar el día alineado con esa luz. El Salmo 27 no es solo una oración, es una estrategia de victoria. Te fortalece por dentro, aclara tu mente y te prepara para triunfar afuera. Mientras el mundo grita caos, Dios susurra la dirección. Mientras la ansiedad intenta paralizarte, la fe enciende el motor de la acción. Y cuando unes esto con los principios de Napoleón Hill, como propósito definido, autodisciplina, perseverancia y pensamiento positivo, te conviertes en imparable. Hoy vas a sumergirte conmigo en las enseñanzas de este salmo. Desglosaremos cada versículo y los transformaremos en actitudes prácticas, en verdades vivas que puedes aplicar inmediatamente en tu día. No importa cómo comenzó tu mañana, a partir de ahora todo puede cambiar. Pero antes, quiero invitarte a hacer un acto de fe y compromiso. Comenta aquí abajo, el Señor es mi luz. Así de simple. Escribe esa frase aquí en los comentarios. Esta es tu declaración personal, tu afirmación de que eliges vivir por fe, no por miedo, por acción, no por duda, por luz, no por oscuridad. Este vídeo es más que contenido, es un llamado a la transformación. Si estás listo, comencemos. Capítulo 1, la luz en tiempos de oscuridad. Versículo base, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27, 1. Vivimos en un mundo que constantemente intenta empujarnos hacia la oscuridad. Y no me refiero solo a la oscuridad física, sino a aquella que se apodera de la mente y del corazón. Problemas financieros, inseguridad profesional, relaciones que se derrumban, expectativas frustradas, sueños que parecen cada vez más lejanos. Es fácil perderse cuando todo parece desvanecerse a tu alrededor. Es en ese exacto momento cuando entra el primer versículo del Salmo 27. El Señor es mi luz. Esta afirmación no es solo un consuelo espiritual, es un cambio completo de perspectiva. Cuando David escribió estas palabras, estaba rodeado de enemigos, amenazas e incertidumbres. Pero en lugar de entregarse al miedo, eligió posicionarse en la luz. Esto nos enseña algo poderoso. La luz no es la ausencia de problemas, es la presencia de la dirección. Napoleón Hill hablaba mucho sobre el poder de la claridad mental. Para él, la claridad es el punto de partida del logro. Sin claridad, dudas. Sin claridad, te saboteas. Y por eso la fe, representada aquí como luz, es tan esencial. Ella ilumina el próximo paso. No promete que todo el camino será visible, pero da fuerza para seguir, incluso sin ver todo. Si hoy estás enfrentando dudas, miedos o una situación que parece sin salida, entiende esto. No es la ausencia de problemas lo que define tu éxito, es la presencia de la luz. El miedo paraliza y donde hay parálisis no hay crecimiento. Hill decía, el miedo es solo un estado mental y ese estado mental puede ser controlado y dirigido. La luz del Salmo 27 es precisamente esa capacidad de dirigir tu mente hacia la fe, no hacia el caos. Entonces, ¿cómo aplicar esto en tu día a día? Comienza el día con una afirmación espiritual. Al despertar, declara con convicción, el Señor es mi luz y mi salvación. Dilo incluso si tu mente trata de resistirse. Esta afirmación siembra semillas de fuerza interior. Escribe tus miedos y enfréntalos con la verdad. Toma acción, aunque sea pequeña.
Cuando actúas, aunque sea con un paso pequeño, enciendes la luz. La luz no espera que todo esté perfecto. Ella entra incluso cuando todo aún parece desordenado. David venció no porque era el más fuerte, sino porque tenía una convicción inquebrantable de que Dios era su fuente. Napoleón Hill decía que la fe es el gatillo que activa la mente creativa. Cuando unes esa fe con acción práctica, te conviertes en imparable. La luz ya está dentro de ti. Ahora es hora de dejarla brillar. Capítulo 2. Fortaleza interior contra adversidades. Versículo base: El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿a quién temeré? Salmo 27, 1. ¿Alguna vez te has sentido débil por dentro, aunque tratabas de mantener una apariencia de fuerza por fuera? ¿Has vivido momentos en los que el mundo parecía desplomarse y todo lo que querías era un refugio, un lugar de seguridad, estabilidad y paz? Es precisamente esto lo que David revela cuando declara: El Señor es la fortaleza de mi vida. No está hablando de una fortaleza de piedra, sino de una fuerza interior, espiritual y emocional, una fuerza que lo mantenía de pie, incluso rodeado de enemigos y amenazas. Y aquí entra una lección profunda. La verdadera fortaleza no está a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros. Napoleón Hill enseñaba que la mente humana puede ser entrenada para resistir cualquier adversidad. Él decía: toda adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Es decir, la crisis que vives hoy puede ser la construcción de tu mayor fortaleza si sabes dónde encontrar refugio. Muchas personas intentan buscar seguridad en el dinero, el estatus, las relaciones, pero la verdadera fortaleza no se construye con ladrillos externos, sino con valores internos: fe, coraje, paciencia, resiliencia y autocontrol. David era un guerrero, pero su fuerza no provenía de la espada, sino de la certeza de que había algo más grande dentro de él que cualquier cosa que pudiera venir contra él. También solía decir que el éxito solo es sostenible cuando existe una base emocional sólida. Sin control emocional, la riqueza se pierde. Sin claridad espiritual, las decisiones se vuelven confusas. Sin equilibrio, el cansancio nos destruye incluso antes de que comience la batalla. Entonces, ¿cómo construir esta fortaleza interior? Desarrolla una rutina de fortalecimiento espiritual. Reserva un momento cada día para el silencio, la lectura y la meditación en verdades que te edifican. El Salmo 27 es uno de esos. Léelo en voz alta. Declara, absorbe, rodéate de pensamientos que te fortalezcan. No alimentes la mente con noticias de tragedia y desesperación. Elige cuidadosamente lo que entra en tu corazón, lo que consumes, construye o destruye tu fortaleza. Practica tu fe con acciones concretas. Cada vez que actúas a pesar del miedo, tu fortaleza crece. No esperes sentirte fuerte para actuar. La fuerza viene con el movimiento, con la decisión. Recuerda, la fortaleza es continua, no ocasional. No construyes una muralla en un día, pero cada día que resistes, perdonas, crees y sigues, estás poniendo un ladrillo más en tu fortaleza interior. No es la ausencia de luchas lo que hace a un vencedor, es la presencia de firmeza ante ellas. Como David, como Napoleón Hill, tú también puedes desarrollar esa coraza del alma. La pregunta que queda es: ¿en quién o en qué estás construyendo tu fortaleza? Porque cuando la base está en el lugar correcto, ninguna tormenta te derriba. Solo te fortalece. Capítulo 3. Vencer a los enemigos invisibles. Versículo base: Cuando los malhechores me sobrevienen para destruirme, mis opresores y enemigos, ellos mismos tropiezan y caen. Salmo 27, 2. Cuando leemos sobre enemigos en el Salmo 27, es fácil pensar en figuras externas. Personas que quieren hacernos daño, adversarios evidentes. Pero hoy, el mayor campo de batalla no está en las calles, está en la mente. Los enemigos invisibles son los más peligrosos, porque se esconden detrás de pensamientos comunes, dudas, ansiedad, procrastinación, miedo al fracaso, baja autoestima. David enfrentaba ejércitos reales, pero al escribir este salmo, también revela su victoria sobre estos enemigos internos y, una vez más, nos da una clave poderosa. La fe no elimina a los enemigos, la hace tropezar frente a tu valentía. Napoleón Hill afirmaba con firmeza: aquel que domina su propia mente puede conquistar cualquier realidad. Para él, la mente humana, cuando está dominada por pensamientos positivos y fe,
se convierte en un escudo impenetrable contra cualquier sabotaje interno. Vamos a llevar esto a la práctica. ¿Cuántas veces comenzaste algo con entusiasmo y poco después lo abandonaste? ¿Cuántas ideas prometedoras tuviste, pero no ejecutaste por miedo a que salieran mal? Eso es la acción de los enemigos invisibles. Ellos no gritan, susurran, no te enfrentan, te convencen de rendirte antes de intentar. Pero observa lo que dice el Salmo, ellos son los que tropiezan y caen. Es decir, cuando te mantienes firme, cuando no retrocedes ante la presión, cuando mantienes tu visión a pesar de los ataques mentales, es el enemigo quien se desestabiliza, no tú. Hill llamaba a esto el control del pensamiento dominante. Es cuando decides lo que ocupará tu mente en lugar de dejar que los pensamientos aleatorios te controlen. ¿Quieres un ejercicio práctico? Identifica a tus enemigos invisibles. Haz una pausa de 5 minutos y escribe qué pensamientos han saboteado tu progreso. Sé honesto, nombra a esos enemigos. Responde con afirmaciones de fe y acción. Para cada pensamiento negativo, escribe una verdad basada en la fe. Ejemplo, no soy capaz. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Entrena tu mente con repetición diaria. Así como el cuerpo necesita entrenamiento constante, la mente también. La repetición es poder. Reafirma a diario las verdades que construyen tu identidad y cancelan los ataques invisibles. Actúa, aunque tengas miedo. La acción rompe el ciclo de la duda. Cuando te mueves, incluso temblando, demuestras a tu mente que eres más fuerte que los pensamientos que intentan detenerte. Recuerda, los enemigos invisibles solo vencen cuando los alimentas. Pero cuando te alineas con la fe, con el propósito y con una visión clara, esos enemigos pierden poder. David venció porque se negó a dialogar con la duda. Hill ganó porque decidió entrenar su mente con los principios del éxito. ¿Y tú? ¿Seguirás luchando contra ti mismo o te levantarás con valentía para hacer que tus enemigos tropiecen frente a tu fe? Capítulo 4. Esperar sin rendirse. Versículo base, espera en el Señor, anímate y Él fortalecerá tu corazón. Espera, pues, en el Señor. Salmo 27, 14. Esperar no es fácil. Para muchos, esperar parece sinónimo de inercia, de tiempo perdido. Pero el Salmo 27 nos muestra que existe una espera activa, una espera que no paraliza, sino que fortalece. Cuando David declara espera en el Señor, no está hablando de quedarse quieto. Está hablando de confiar mientras actúas, de mantener la fe viva mientras construyes, de tener valentía incluso cuando el resultado aún no llega. Napoleón Hill refuerza esta idea cuando dice, la paciencia, persistencia y esfuerzo hacen una combinación imbatible para el éxito. Es decir, el éxito requiere acción continua, incluso cuando los resultados aún no se ven. Esto solo es posible cuando aprendes a esperar con fe, no con frustración. ¿Cuántas personas se rinden poco antes de ganar? ¿Cuántas abandonan sus sueños porque no vieron retorno inmediato? La sociedad actual está enganchada en lo instantáneo, quiere todo ahora. Resultados rápidos, éxito instantáneo, atajos. Pero en realidad, los frutos más sólidos solo crecen con raíces profundas y las raíces necesitan tiempo para fortalecerse. David fue ungido rey cuando era joven, pero esperó muchos años hasta ocupar el trono. Durante ese tiempo, fue perseguido, rechazado y se escondió en cuevas, pero no se rindió. Esperó con acción, valentía, oración, y eso fortaleció su corazón. Esperar en el Señor no es cruzarse de brazos, es seguir caminando mientras confías. Es actuar todos los días con excelencia, incluso sin aplausos. Es plantar con fe, incluso sin ver los frutos. Es construir cuando todos ya se han detenido. Hill enseña que la persistencia es la diferencia entre los que sueñan y los que logran. Y esta persistencia nace de una fe sólida, de una visión clara y de un espíritu fortalecido. Aquí hay formas prácticas de vivir esta espera activa. Establece metas pequeñas y consistentes. Las grandes realizaciones nacen de pequeñas acciones diarias. Mientras esperas, construye algo cada día. Incluso un pequeño paso te mantiene en movimiento. Evita comparaciones. El tiempo del otro no define tu tiempo. No mires los resultados de los demás y desvalores tu proceso. David no se comparó con Saúl. Simplemente siguió fiel a su camino.
Fortalece tu corazón con palabras de vida. Medita a diario en versículos que te renueven. Escríbelos. Decláralos. Llena tu interior con esperanza verdadera. Usa el tiempo de espera para crecer. Lee, estudia, mejora. Cuando llegue el momento adecuado, estarás preparado. El éxito no es cuestión de suerte, es de preparación. La espera puede parecer un retraso, pero en realidad es una prueba de preparación. Dios no te está negando nada. Te está fortaleciendo por dentro para que, cuando llegue la victoria, sepas cómo mantenerla. Espera con fe, espera con acción, espera con valentía, porque lo que viene será más grande que todo lo que imaginaste. Capítulo 5. La intimidad con Dios es poder interior. Versículo base: una cosa he pedido al Señor y a eso buscaré, que pueda morar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y aprender en su templo. Salmo 27, 4. David era rey, guerrero, líder de naciones, pero con todos los títulos y logros, su mayor petición no era poder, no era riqueza, no era victoria en batallas. Lo que realmente quería era intimidad con Dios. Y esto revela un principio profundo. La fuerza exterior nace de la conexión interior. La raíz de la verdadera sabiduría, estabilidad y autoridad está en una relación personal con Dios. No en apariencias religiosas, sino en comunión genuina. Napoleón Hill escribió que todas las grandes realizaciones comienzan en lo invisible, en la mente, en la fe, en el propósito interior. Él creía en la existencia de una inteligencia infinita con la cual el ser humano puede conectarse para recibir ideas, claridad y dirección. Aunque utilizaba un lenguaje más filosófico, el concepto se alinea con lo que David expresa, la búsqueda de la presencia divina como fuente de poder. El mundo nos enseña a buscar afuera más cursos, más dinero, más conexiones. Pero el Salmo 27 nos enseña a buscar dentro. La belleza del Señor está en el silencio del alma, en la simplicidad de la oración, en la profundidad del espíritu. Es en este lugar secreto donde te fortaleces para enfrentar cualquier desafío público. David sabía que ninguna victoria externa sostendría su alma si estaba vacío por dentro. Y por eso afirma: una cosa pedí y a eso buscaré. La intimidad con Dios no es algo automático, es algo que debe ser buscado, deseado, cultivado. ¿Y cómo cultivas esto en la práctica? Prioriza el tiempo con Dios. Así como agendas compromisos importantes, marca un horario para tu comunión diaria. Aunque sean 15 minutos, dedica ese tiempo con total enfoque, sin distracciones. Cambia el motivo de tu oración. En lugar de pedir solo soluciones, busca conocer más quién es Dios. Pide sabiduría, discernimiento, presencia. Esto cambia tu forma de ver los problemas y de superarlos. Aprende en el templo, ya sea físico o espiritual. David quería aprender. Esto requiere humildad. Esté dispuesto a estudiar la palabra, a escuchar enseñanzas, a crecer en madurez espiritual. Cuanto más aprendas, más preparado estarás. Contempla la belleza del Señor. Esto es más que poesía. Es aprender a ver a Dios en los detalles de la vida, en un amanecer, en una respuesta inesperada, en una puerta que se abre. Cuando miras con los ojos de la fe, nunca más te sentirás solo. Hill decía que las ideas más poderosas surgen en momentos de silencio y concentración. La Biblia lo confirma: estad quietos y sabed que yo soy Dios. La intimidad con el Creador no solo sana, sino que empodera. ¿Quieres ser alguien inquebrantable? ¿Quieres vivir con paz, incluso en tiempos de guerra? Entonces, desea lo que David deseaba. Porque quien habita en la presencia de Dios habita en un lugar donde ninguna crisis puede alcanzarlo. Capítulo 6. El coraje que viene de la fe. Versículo base: aunque un ejército me acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, en esto confiaré. Salmo 27, 3. Imagina un ejército entero a tu alrededor. Flechas apuntando, escudos levantados, ojos enemigos apuntando a tu caída. La mayoría de las personas entraría en desesperación. Pero David declara con audacia: mi corazón no temerá. ¿Qué sostiene a un hombre en medio de la guerra? Coraje. ¿Y qué tipo de coraje es ese que permanece firme incluso ante la muerte? Es el coraje que nace de la fe.
Este coraje no nace de la ausencia de miedo. Por el contrario, nace en medio del miedo, pero con una decisión firme de confiar en Dios por encima de las circunstancias. Napoleón Hill también hablaba de esto. Para él, el miedo era el mayor enemigo del éxito. En su clásico Piense y hágase rico, identifica los 6 grandes miedos que paralizan al ser humano. Miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. Pero también dice que todos esos miedos pueden ser superados con una mente entrenada en la fe y el propósito. Mira la relación. David no niega la realidad de la guerra. Reconoce el escenario. Pero también revela que su confianza está en otra dimensión. El mundo a su alrededor grita amenazas, pero su interior está anclado en una promesa. Esa es la clave para vencer en tiempos difíciles. Fe inquebrantable en una verdad más grande que el momento. El coraje no es la ausencia de peligro. El coraje es mantener la postura correcta incluso dentro del peligro. Puede que ahora estés rodeado por ejércitos invisibles, deudas, presiones familiares, diagnósticos médicos, miedo de no poder. Pero la pregunta no es qué te rodea. La pregunta es, ¿en quién está tu confianza? Cuando tienes fe, tu corazón está blindado. Comienzas a vivir con una certeza interior tan fuerte que nada te aparta del propósito. La guerra puede estar afuera, pero dentro de ti existe paz. Y esa es la paz que genera coraje. Aquí te dejo 4 formas prácticas de activar este coraje basado en la fe. 1. Declara tu confianza todos los días. Usa palabras de afirmación y versículos como escudos. Ejemplo, aunque me falte todo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. 2. Rodéate de ejemplos de coraje, lee historias, mira testimonios. Alimenta tu mente con personas que han vencido incluso en medio de la guerra. Eso activa la esperanza. 3. Recuerda victorias pasadas. Cada vez que Dios te libró antes, te estaba preparando para lo que vendría después. La misma mano que te sostuvo ayer te sostendrá hoy. 4. Actúa a pesar del miedo. La fe sin acción está muerta. Incluso con miedo, haz lo que necesitas hacer. Un paso de coraje hoy abre el camino para milagros mañana. David venció porque confió. Hill enseñó que el hombre que domina el miedo conquista lo imposible. ¿Vas a permitir que el miedo te defina o confiarás hasta el final? El Señor es tu luz y tu salvación. ¿A quién temerás? A lo largo de este vídeo, nos sumergimos en el Salmo 27, un salmo que no solo consuela, sino que también despierta. David no escribió estas palabras en tiempos de paz. Las escribió en medio del caos, la persecución, el miedo y, aún así, declaró con firmeza, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Esta no es una pregunta retórica, es una invitación, un llamado al coraje, la confianza, la fe práctica. Napoleón Hill nos enseñó que todo logro comienza con un estado mental. Y el Salmo 27 muestra que el estado mental más poderoso que puedes desarrollar es aquel que nace de la intimidad con Dios. No importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, lo que te sustenta es lo que ocurre dentro de ti. ¿Lo entendiste? Las circunstancias pueden rodearte, pero no pueden definirte. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti está despertando. Sientes que ha llegado el momento de dejar de vivir con miedo y comenzar a vivir con fe. Ha llegado el momento de transformar la espera en fuerza, el dolor en propósito, la ansiedad en confianza. Pero todo comienza con una decisión. Decide hoy hacer de Dios el centro de tu fuerza. Decide buscar más que respuestas. Busca su presencia. Decide actuar con coraje, aunque las guerras sigan siendo visibles. Recuerda, la victoria que tanto esperas no comienza cuando las cosas cambian afuera. Comienza cuando cambias por dentro, cuando tu mente se alinea con la fe, cuando tu alma se fortalece en la palabra, cuando dices como David, aunque me falte todo, confiaré. Y ahora quiero hacerte una invitación importante. Comenta aquí abajo cuál versículo del Salmo 27 más habló contigo hoy. Puede ser una frase, puede ser una palabra, pero escríbelo. Cuando lo declaras, lo afirmas en tu espíritu. Si sientes que este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien. Hay mucha gente hoy enfrentando guerras internas en silencio, y una palabra puede cambiarlo todo.
Y si deseas seguir recibiendo mensajes como este, basados en la sabiduría bíblica y los principios de crecimiento personal, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no recibirás motivación vacía. Aquí encontrarás fe con dirección, palabra con propósito, coraje con sabiduría. Recuerda, no estás solo en este viaje. El Dios de David es el mismo hoy. Él sigue siendo luz, salvación y fortaleza. La guerra puede continuar afuera, pero la paz ya comenzó dentro de ti.